Hola chicos, en esta clase vamos a empezar a trabajar con la unidad 3, que es una mini unidad, porque en realidad le puse unidad 3 funciones, pero más que nada es un repaso de funciones. En esta van a entrar solamente un par de conceptitos nuevos, pero más que nada van a ser cosas puntuales que ya conocen. Además de eso, va a ser pero muy corta esta unidad, porque es justamente eso, es un repaso. Así después nos podemos tirar a todo lo que resta en el año, que son funciones trigonométricas, para que terminen de ver todas las funciones básicas. Y después todo lo que corresponde al análisis matemático, que esto también es análisis matemático, pero el análisis matemático más jugoso, por decirlo así, que es todo lo que tiene que ver con límites, derivadas y espero que lleguemos a integrales. Bien, el concepto de función es uno que ya vienen trabajando durante varios años. Y recuerden que una función la podemos pensar, por ejemplo, como una máquina. Yo tengo una máquina, bien, a la que le entra algo, hace un proceso acá adentro y me devuelve otra cosa. El tema es que en las funciones nosotros trabajamos con números reales. Olvidémonos de los complejos por un buen rato, que ya en realidad ya nos los vamos a ver por el resto del año. Pero entonces acá entra un número real, hace un proceso adentro y me devuelve un número real. Eso es lo que se define como una función definida de R en R, que son todas las que vienen trabajando todas las que han trabajado estos años. Entonces nosotros tenemos, voy a dibujar de nuevo la máquina, por decirlo así, que se va a llamar f, porque estamos acostumbrados a llamar f, y le va a entrar un valor que estamos acostumbrados a que ese valor lleve la letra x, me va a devolver otro valor que también nos acostumbramos a que reciba el nombre de la letra y. Esto entonces es lo que se llama f de x, porque a f le entra x y me devuelve es igual a y. Esto también es otro concepto que han trabajado. Fíjense que nos vamos de lo más abstracto, que es definirla como f es de los reales hacia los reales, a f de x, me da como resultado un y. Y esto ya me lleva a ahora hacer alguna aplicación de función. Vamos a decir que f va a ser, vamos a decir que f de x va a ser, llamemos 2x menos 5. Entonces, nosotros vamos a tener que acá va a entrar, por ejemplo, entra un 3. A ese 3, esta máquina, por llamarla así, le va a hacer un 2 por ese 3 que entró, que es lo que se convierte, menos 5. 2 por 3 me da 6, menos 5 me da 1. Y me devuelve como resultado 1. Eso es lo que nosotros normalmente hacemos como f de 3, que en este caso va a ser 2 por 3 menos 5, que me da como resultado 1. Esto es lo que se llama una aplicación de una función. Entra un valor, hace un proceso, me devuelve otro valor. Estos tres son lo mismo, solo que este ya es un ejemplo práctico, un ejemplo concreto. Bien, dentro de funciones hay un concepto muy importante que vamos a ahondar ahora. Si yo pongo, por ejemplo, seguimos con el concepto de máquina y decimos que f de x va a ser 1 sobre 2x más 5. Bien, es una función fraccionaria. Esta de acá, entonces, tenemos acá la máquina, entra un valor, hace este proceso de acá, me devuelve otro valor. Si, por ejemplo, entrara un 1, lo que hace la función es 1 sobre 2 por 1 más 5. Esto es 2 por 1, 2 más 5, 7. Me devuelve un séptimo. Bárbaro, sigue funcionando como lo anterior. Ahora, ¿qué pasa? Acá puede entrar algún valor, como por ejemplo, menos 5, que hace que suceda lo siguiente. Me va a quedar 1 sobre 2 por menos 5 más 5. Y me va a dar como resultado 2 por menos 5 menos 10 más 5 menos 5, 1 sobre menos 5, o sea, menos un quinto. Bien, le erré con lo que quería hacer, vamos a hacerlo con otro. Digamos que ahora entra a la máquina el valor menos 2,5.
Ahora sí va a funcionar. Menos 2,5, cuando hacemos el cálculo, me va a dejar 1 sobre 2 por menos 2,5 más 5. ¿Y qué pasa? Cuando hace esto, me queda 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no es un valor que se pueda calcular en el conjunto de los reales. ¿Qué decimos acá? Decimos que este valor hizo que se rompiera, por llamarlo así, por decirlo de esa manera, la máquina. Hizo que no se pueda calcular. Y al no poderse calcular, este valor no está permitido en esta función. Cuando un valor no está permitido en una función o cuando un valor no puede ser comprendido o no puede ser resuelto dentro de una función, se dice que ese valor está fuera del dominio. Y ahí viene el concepto que ya también conocen de otros años, del dominio de una función. Si nosotros hablamos de el dominio de la función, hablamos de todos los valores que puede tomar la variable de entrada, que normalmente la llamamos x, y que hace que se pueda resolver la operación que plantee la función. Entonces, nosotros decimos que el dominio de esta función en particular, fíjense que esta fracción solamente no se va a poder resolver cuando acá valga menos 2,5 o menos 5 medios, es lo mismo. Entonces decimos que el dominio son todos los reales, cualquier valor, menos el menos 2,5, que se escribe entre llaves, porque cuando escribo un elemento solo, un elemento suelto, se escribe entre llaves. Entonces, todos los reales menos el menos 2,5. O, otra forma de escribir lo mismo, si están acostumbrados, es poner desde menos infinito hasta menos 2,5, unión desde menos 2,5 hasta más infinito. O sea que puede valer desde el menos infinito hasta este valor, con paréntesis porque no está incluido, y desde ese valor hasta el más infinito. Decir esto o decir esto es exactamente lo mismo. Ahora vamos a dejar esto por acá. En el próximo video vamos a hacer ejemplos de cálculos de dominio ya más analíticamente, dejando atrás el concepto de máquina, que se me ocurrió ahora. Pero recuerden eso, una función es eso, es un proceso que se le hace un número para convertirlo en otro. Después sí, esas funciones tienen aplicaciones, son funciones que me dan, por ejemplo, no sé, en economía, una demanda, una oferta, una utilidad. Hay un montón de cosas donde aplicamos funciones, pero por ahora lo vamos a dejar como eso, como un concepto un poco más abstracto. Es una máquina al que entra un valor y me devuelve otro. Y a esa máquina no le entran por ahí todos los valores, porque hay algunos que no. Si vamos al ejemplo del de hoy, a esta sí el dominio es todos los reales, porque acá puede entrar cualquier número, porque siempre voy a poder hacer 2 por algo y después restarle otra cosa, porque no va a pasar que algo no se pueda resolver de eso. Bien, dejamos acá y seguimos en el próximo video.